siguientes. Al inicio, los asistentes en el estudio podrán votar por el sí o por el no, acorde con su percepción del tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Responderán preguntas de 2 expertos. Tendrán 3 minutos para sus argumentos de cierre. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Este es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. La pregunta que tenemos para el debate de hoy es: ¿conviene al país la rabia contra el establecimiento? ¿Sí o no? Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, veamos un video que presenta la opinión de algunos ciudadanos sobre este tema. No le conviene. Es una manera de prolongar las dificultades que hay en el país y así seguir como prolongando la violencia y la intolerancia unos a otros, instituciones contra instituciones. Yo creo que es importante siempre estarse quejando, pues, o reclamando más bien de las cosas que pasan en el país, pero yo creo más bien que uno puede hacer el cambio desde uno en vez de ponerse de pronto a hablar más de lo que uno puede actuar. Sí, claro, es necesario porque eso genera que el pueblo se preocupe por las instituciones y por lo que se están haciendo las personas que lo representan. Realmente las instituciones están bastante débiles, lo que queremos hacer es apoyar las instituciones y yo creería que debería haber más participación ciudadana para que las instituciones no abusen pues, de las personas y de la población. Si hay más participación ciudadana, pues la gente va a estar más conforme con lo que pasa con las instituciones. No, no le conviene, pues porque al fin y al cabo son unas instituciones a las que debemos confiar, ¿no? Pero es inevitable, nos lo provocan. Más que rabia se necesita una crítica justa. Muchos ciudadanos nos ponemos bravos con algunas decisiones, pero no, vamos más allá de la información y no buscamos realmente qué es lo que pasa. Sí, porque si uno no se expresa y uno no dice lo que piensa, todo el tiempo vamos a quedar callados y todo va a seguir como si nada. No creo que le convenga la rabia contra las instituciones del gobierno, porque las instituciones del gobierno son las únicas encargadas de ejercer justicia y de ejercer la normatividad en Colombia. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que estén haciendo ellos incorrecto y tratar de que ellos hagan su trabajo de la mejor manera, porque ellos son los que nos afectan directamente a nosotros. Agradecemos a nuestros invitados el haber aceptado esta cita. Defendiendo el sí, el doctor Jorge Enrique Robledo, senador y precandidato presidencial por el Polo Democrático. Doctor Jorge Enrique Robledo, muy buenas tardes, gracias por haber aceptado esta cita. Gracias. Y por el no, el doctor Malcolm Diz, académico nacionalizado colombiano, experto en la historia de nuestro país. Doctor Malcolm Diz, muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber aceptado esta cita. Le solicitamos a los asistentes aquí al estudio que por favor con sus dispositivos vayamos votando 1 por el sí, 2 por el no y 3 los que están indecisos. Les recordamos que gana el debate quien logra cambiar la percepción que tengan sobre el tema al final. Mientras ustedes votan, voy a presentar a la doctora Juanita León, directora del portal noticioso La Silla Vacía, y el doctor José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana. Ellos van a ser los encargados de hacer las preguntas. Vamos a ver el resultado de la votación aquí de las personas asistentes al estudio, a ver con qué arrancamos este debate. Si ya tenemos los resultados, le pusimos algo novedoso a sí o no el poder de los argumentos. Antes era sí, no, y ahora tenemos los indecisos, que son los que van a determinar si realmente se cambia la percepción inicial que se tenga sobre el tema. La pregunta es: ¿conviene al país la rabia contra el establecimiento? ¿Sí o no? Vamos a ver si ya tenemos los resultados iniciales para poder dar inicio a este debate
del 2017, el primero que arrancamos. ¿Tenemos los resultados? Les recuerdo que las personas que están aquí en estudio tienen unos dispositivos. Los que nos siguen por internet todavía no tienen la posibilidad de votar, pero vamos a instalar una pequeña encuesta en los portales tanto de La Silla Vacía como el de la Pontificia Universidad Javeriana para que al final del debate colguemos lo que pasó aquí y ustedes puedan votar durante toda la semana respecto a este tema. ¿Conviene el país la rabia contra el establecimiento? Una pregunta que es muy acorde con la polarización que vivimos hoy en día en nuestro país. ¿Ya tenemos los resultados? ¿Cómo? Están como indecisos. ¿Ya votaron todos? ¿Ya tienen los dispositivos? ¿Ya votaron? ¿Quién es por el sí? Poquitos. ¿Quién es por el no? Indecisos como que la mayoría. ¿Ah? ¿Cómo? 77 por el sí, me avisan, 14 por el no. Y, indecisos, esta es la magia de la televisión que me pueden indicar internamente cuáles son los resultados. Y tenemos un 9% de indecisos. Así arrancamos, doctor Robledo. Tiene 10 minutos para iniciar el debate. Bueno, yo empiezo por agradecerles muy especialmente a La Silla Vacía y a la Universidad Javeriana, pues la invitación que me han hecho, saludarlos a todos ustedes quienes están con nosotros y quienes están en sus casas. Saludar al profesor Malcolm Diez, muy especialmente me alegra mucho poder compartir con usted, profesor, que pues es una institución de la academia en Colombia. Y empecemos haciéndonos una primera pregunta. ¿Le conviene a una sociedad cualquiera, esta o cualquiera, le conviene que cambien las cosas? Es una pregunta como de perogrullo, pero la planteo. Y entonces recuerdo esto, todo lo positivo que tiene la humanidad y que tiene Colombia no ha estado allí desde siempre. Esto a ratos a uno se le olvida. Lo que tenemos de positivo es el proceso de unos cambios que vienen desde muy atrás. Entonces, por ejemplo, hoy en las condiciones de Colombia tenemos personas libres y no esclavos. No somos ya una colonia de la corona española. Hay derecho al voto, que es una cosa, digamos, relativamente nueva. Para las mujeres sí que es nuevo, 1957, el plebiscito. Eso no existía antes. La salud y la educación como derechos, así haya muchos problemas, pero están establecidos como derechos. Los derechos laborales de los trabajadores que existen hoy, por ejemplo, vacaciones. Hay países del mundo donde no hay vacaciones pagas. ¿Qué decir de los derechos de las mujeres? Hasta hace muy poco, pero bien poco, pues eran consideradas como unos seres inferiores que no tenían ningún derecho. Entonces es lo primero que quiero señalar. El mundo está donde está porque ha habido un proceso de cambios, milenios de transformaciones, en general en rumbos positivos, a mi juicio. La otra pregunta, ¿puede haber cambio sin movilización y sin lucha? O sea, ¿los cambios se dan solos o los cambios, digo yo, los principales, aparecen porque la humanidad, la sociedad se los va ganando? Yo creo que se puede demostrar que los cambios principales son el producto de la lucha, de la movilización. Es obvio que quienes tienen el poder normalmente no quieren el cambio, por lo menos no quieren cambios importantes porque ellos son los beneficiarios del statu quo. Ellos llegaron al poder en una determinada sociedad y lo único que quieren es que la sociedad se quede básicamente igual. Luego, no es posible pensar en el progreso de la sociedad si no pensamos en que aparecen contradicciones y que las contradicciones se resuelven positivamente mediante una lucha. Hay que derrotar a los contrarios al cambio. Hay que derrotarlos con movilizaciones democráticas, debates, votaciones, muchas cosas, e inclusive guerras. Estados Unidos o la Nueva Granada no hubieran podido independizarse de la corona inglesa y de la corona española si no hubiera habido inclusive los movimientos, pues las guerras de independencia. Entonces, entendamos que el cambio no puede darse sin la movilización y sin la lucha. Y entonces aquí aparece otra pregunta. ¿Puede haber movilización y lucha si no hay una motivación? Y esa motivación no tiene que incluir, llamémoslo la irritación, para no usar la palabra rabia, que puede ser, digamos, macartizada. No, la irritación, la molestia. Yo creo que no es posible. Yo creo que solo es posible el cambio allí en donde aparecen
un grupo social de uno u otro tipo y unos líderes de ese grupo social que se irritan con lo que hay y que se plantean transformar las cosas. Se las plantean porque se irritan, porque no están de acuerdo, porque les molesta lo que está sucediendo. Esto incluso es cierto en el terreno de las ciencias. La Tierra nunca fue plana, pero durante milenios decían que era plana. Y se volvió redonda, por lo menos en la teoría, cuando hubo quien hasta se hizo quemar en una hoguera defendiendo la idea de que había que cambiar la manera de pensar. Cuando yo tenía la edad de ustedes jóvenes, quienes aparecían, digamos, hablando del problema del medio ambiente, aparecían era como unos locos, como unos idiotas que no entendían que el mundo era infinito, que la naturaleza era infinita y entonces ¿por qué habría que cuidarla? Y ha habido una lucha de medio siglo y la lucha sigue ahí. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Y si no hay quien se movilice, estas cosas no pueden modificarse. Entonces, llegamos a un punto que es el punto crucial, aterrizando esto, digamos, de tipo muy teórico. ¿En Colombia hay razones para el cambio o no? O sea, o Colombia no necesita cambios. O sea, Colombia es un país que como está, es un país que nos es satisfactorio a casi todos. Aquí lo que hay que defender es el statu quo, como podrían de pronto en otras sociedades decir, no, aquí lo principal es defender lo que tenemos porque tenemos tanto que no resulte que alguien lo modifique para mal. Esa es la situación de Colombia. No hay razones para estar irritados. O sea, los colombianos va a ser un país de vencejos. O sea, un país donde le puede pasar lo que pase. O sea, un país... Yo hago una pregunta que es bien simple. ¿Qué funciona bien en Colombia? No me refiero a las calidades humanas de las personas, ni a la inteligencia de nuestro pueblo, ni a la belleza de nuestro territorio. Estoy diciendo de las cosas creadas, dirigidas por la élite que ha malgobernado a este país desde hace tiempo, ¿de qué nos sentimos orgullosos? ¿De qué? ¿Del gran sistema educativo? ¿Del gran sistema de salud? ¿De las tasas bajísimas de desempleo? ¿Del gran desarrollo científico y tecnológico de Colombia? ¿De ser un centro de la literatura universal? ¿De qué? Esto no me lo entiendan como que yo no quiera a mi país, es porque lo quiero tanto que soy capaz de ver estas cosas y me irritan. O nos vamos a enorgullecer de la honradez de la cosa pública colombiana, de un sector privado impoluto que no corrompe a nadie y de un sistema electoral perfecto. Nunca ha ganado aquí un indeseable una votación. Siempre ganan los que deberían ganar. Aquí no se compran los votos, aquí no se hace fraude, etcétera, etcétera. Ese es el país que tenemos. Yo creo que sería una tragedia que en Colombia no estuviéramos irritados los colombianos con lo que está pasando. Entonces la irritación en Colombia además no existe si yo quiero o no quiero, no, es inevitable. Donde las cosas funcionan mal o donde las concepciones científicas no son científicas, tiene que aparecer una irritación y una molestia. Y eso lo viven los que hemos estado en las universidades. Hay debates, uno llega a las universidades, por ejemplo, con conocimientos que establecidos, perfecto, y de pronto alguien, y a mí me tocó vivirlo como profesor de arquitectura, alguien se para y dice, no señor, eso que se está diciendo no es cierto, esto hay que mirarlo de una manera diferente. Y empieza todo un debate que tiene que ver, llamemos irritación o molestia o deseo de que las cosas sean diferentes. Luego en Colombia, la irritación no solo es una inevitabilidad en Colombia y en el mundo. O sea, la gente se molesta porque se molesta y punto, y no le pide permiso a nadie. Pero además en el caso de Colombia sí que es deseable. Y yo diría que en general en el mundo entero. Porque el mundo que se estanca, por avanzado que sea un país, es un país que entra en retroceso. No, es de la naturaleza progresiva del pensamiento de los seres humanos buscar el cambio. Buscar que las cosas se vayan haciendo de la mejor manera que uno pueda concebirlo. Y agrego esto. ¿Cuándo cambian los países? Esto sí que es bien interesante en un debate. Yo estoy seguro que aquí en Colombia todos quisiéramos un país distinto, o por lo menos distinto en muchas cosas, y de pronto quisiéramos que Colombia se pareciera a otros países, que son unos países donde las cosas funcionan o mejor o menos mal que en Colombia. Y entonces aquí aparece una pregunta, ¿cuándo cambian los países? Los países no cambian cuando cambian los dirigentes. Esa es una concepción equivocada. Cada 4 años aquí engaña a la gente porque ahora sí el doctor Pepinito que dice que va a cambiar las cosas. No, en general los dirigentes todos somos iguales o más o menos iguales siempre. Si ustedes revisan mi vida, van a encontrar que estoy diciendo más o menos lo mismo desde que tenía la edad de ustedes, jóvenes. Y si le revisan la vida al presidente de la República o al vicepresidente, van a encontrar que llevan toda la vida diciendo lo mismo. ¿Cuándo cambian entonces los países? Los países cambian cuando cambia la gente.
la gente, las personas, y las personas se deciden a cambiar a los dirigentes. Este es el orden. En Colombia vivimos una especie de esquizofrenia, que consiste en que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien. Y eso no se puede. Quien quiera un país distinto, lo primero que tiene que hacer es cambiar a sí mismo. O sea, convertir su molestia, su irritación, su rabia, si ustedes quieren, en fuerza. En deseo de cambiar y en moverse para cambiar las cosas. De otra manera, esto no va a suceder y vamos a seguir por los siglos de los siglos así. Porque quienes están en el poder, ¿qué es lo que no les gusta? Lo que no les gusta es que cuando de pronto de milagro los meten a la cárcel por un delito, entonces les dan por la casa por cárcel, incluida la piscina. Ellos cuentan con una democracia extrema, digámoslo así, en lo que tiene que ver con ellos, pero ¿y los demás? ¿Por qué querrían cambiar las cosas? ¿Porque no han perdido una votación en los últimos 100 años? ¿Porque se han turnado los mismos con las mismas para hacer lo mismo? ¿Porque tienen al país pensando como ellos? ¿Porque si logran mantener eso así, Colombia nunca va a cambiar? Los que necesitan el cambio son los otros. Los que necesitan el cambio, por ejemplo, son los estudiantes a quienes les cambiaron el derecho a la educación, un derecho gratuito, educación de alta calidad y pagada por el Estado, se las cambiaron por universidades bien malas por norma y un crédito en el ICETEX. ¿Y qué? ¿No tienen derecho a irritarse? Si no se irritaran los colombianos y particularmente los jóvenes, les digo, Colombia sería un desastre de país condenado a que las cosas no cambiaran. Entonces yo soy un entusiasta, primero de la idea del cambio. De la idea del cambio es que vamos donde vamos es porque alguien se rebeló contra las cosas y quiso que cambiaran. O si no estaríamos en el esclavismo, estaríamos como súbditos de la corona española. La tierra seguiría siendo plana. Y eso es lo que algunos quisieran. Pero eso no es democrático, eso no es de signo progresivo. Ahora, más adelante lo voy a mencionar y es probable que se ponga el tema y lo han venido manejando en los últimos días. ¡Ojo al cambio porque de pronto se suben los malos! El populismo, llegó el populismo, lo estoy oyendo decir por todas partes. Y sacan un poco de cocos que tienen, ¿no? Que miren lo que puede pasar, que miren lo que puede pasar. En estos días, algún articulista en El Tiempo dijo, el senador Robledo tiene toda la razón. Aquí hay fraude electoral desde hace 50 años. Y me dio la razón a lo largo del texto. ¿Y saben qué dijo al final? Pero de pronto las cosas se podrían poner peores. ¿Sí? No corramos el riesgo del cambio. ¿Sí? A veces el remedio es peor que la enfermedad. Eso es un poco lo que nos están vendiendo. Y contra eso también hay que rebelarse. Hay que correr el riesgo del cambio. A veces los cambios no son los positivos. A veces pasar del colegio a la universidad genera una crisis. Pero, ¿cuánta gente ha logrado salir adelante a pesar de las crisis y de los problemas? Me hacen señas, pero es que no veo. Le estoy haciendo señas, doctor Robledo, porque se le acabaron los 10 minutos. Pero es que alguien me dijo que mostraba un papelito y no me lo mostraron. Bueno, muchas gracias. Sí. Estamos en sí o no el poder de los argumentos. Les recuerdo que la pregunta es, ¿conviene al país la rabia contra el establecimiento? Por el no nos acompaña el doctor Malcolm Diez y tiene 10 minutos. Bueno, para mí un reto, el senador Robledo es político, pero además de eso es académico. Yo no soy sino un pinche académico, entonces estoy en cierta desventaja y empiezo con este patetismo táctico. Pero no tengo sino 10 minutos, entonces al grano. Yo estoy aquí, yo no creo que la distancia entre el senador y yo es muy grande. Y lo que yo voy a echar, de cierto modo, es una carreta académica, porque a mí me toca eso, pero no me parece que es una pedantería. Yo soy muy serio y Juanito nos ha pedido ser serios en mis opiniones. Y vamos, yo voy a atacar la moción en 3 modos. Uno, voy a echar en contra de la noción del establecimiento. Segundo, yo voy a criticar la rabia. Y tercero, voy a criticar toda la maldita moción. Entonces, empezamos con establecimiento. Me parece que establecimiento es una palabra demasiado vago. El origen de la palabra era en los satíricos ingleses de principios de los años 60. Yo recuerdo como estudiante que me fui a Londres, el Club Establishment, donde echaban chistes en contra del establishment inglés, que en ese entonces un país mucho más jerárquico, más elitista, más deferente, arzobispo de Canterbury, el editor del Times, todos los permanentes.
Pero era cierto modo un juego de cóctel. ¿Por qué yo cuestiono esa palabra en el contexto colombiano actual? Porque a mí me parece que el poder en Colombia me parece bastante difuso. Hay poderes separados constitucionalmente y pelean, como hemos visto. Hay poderes gremiales, poderes regionales, hay movimientos, etcétera, etcétera. Yo no creo que los gobiernos son siempre los mismos con los mismos. Hay variedad. Aún bajo el Frente Nacional hubo variedad. Y me parece que eso de utilizar el término establecimiento es un shorthand un poco peligroso. Y perezoso más que peligroso. Estamos aquí en un ambiente universitario, tenemos que ser en eso disciplinares. ¿Quiénes son los del establecimiento? Yo me pregunto, yo les voy a dar, bueno, para provocarles. Expresidente Uribe es del establecimiento, Juanita es del establecimiento, el rector de la Javeriana es del establecimiento, Sergio Jaramillo es del establecimiento, Alejandro Chá es del establecimiento. Bueno, Alejandro Chá viene de siquiera la crema innata de Barranquilla, pero tiene una aprobación más alta que ningún otro alcalde en el país, que estaba en los 90% o algo así. Entonces, rabia en contra de todos esos, me parece que no. Y me parece que aquí es, como he dicho, yo no únicamente puedo echar la misma crítica frente a la palabra establecimiento, lo mismo yo puedo hacer frente a la noción, por ejemplo, del sistema. Hay que analizar, hay que evitar en eso. Yo les doy rápidamente una anécdota. Una vez yo estuve echando un discurso en un grupo de altos ejecutivos, exuniandinos, presidentes de bancos, gente de alto tomaqué. Y uno de ellos en parte se levantó y dijo, ay, señor, es que la clase dirigente de este país echó su discurso entonces. Entonces paramos la cosa y hicimos un pequeño experimento sociológico. Yo pregunté, bueno, de esos 50 altos, ¿cuántos de ustedes, les pregunté, son de la clase dirigente? 2 personas en las 50 levantaron la mano. Siempre el establecimiento es otro. Nosotros somos inocentes, nosotros no somos parte de eso. Entonces, hay en eso un elemento de autobomba moral. Segundo, bueno, voy a echar un poco en contra de la noción de la rabia. La rabia es una emoción. Yo estoy de acuerdo con el senador, absolutamente, que uno no hace política buena, especialmente política de oposición, que es tan necesario frente a los problemas enormes de este país, sin emoción. Pero yo no sé, con pasión sí, yo diría, pero rabia es, me parece, uno tiene el riesgo que eso no esclarece. La rabia a veces oscurece, porque es demasiado generalizador. Yo soy, bueno, aquí voy a confesar, yo soy un reformista pragmático. Y en reformar pragmáticamente uno necesita precisión. Si uno echa retórica en contra de todito, uno no va a funcionar. La reforma es una secuencia que incluye identificar el problema, analizar el problema, escuchar a todo el mundo relacionado, diseñar remedios, legislar, monitorear y además tener el apoyo claro de una oposición política fuerte. Porque echar en contra de la corrupción en general es inútil, porque la corrupción es mucha cosa y cada elemento en eso hay que atacar de distinto modo. Y en eso me parece que las grandes campañas, las grandes reformas casi siempre fracasan. Los que tienen éxito son los bien diseñados, medianos, chiquitos, precisos. En eso, entonces, yo discrepo un poco de la rabia. Última sección de mi discursito. Eso es en contra de toda la moción conviene al país, la rabia contra el establecimiento. Yo me opongo a eso porque me parece que allá hay una incitación al populismo. El senador ya ha observado
se ha hecho sus observaciones sobre el populismo, pues podemos regresar a eso. Yo soy, confieso, un convencido antipopulista. ¿Por qué? Yo no comparto la noción de ciertos académicos que hay en este país que piensan que el problema de Colombia es que nunca pasó por el populismo. Entonces, como una varicela o como las paperas infantiles piensan que una democracia tiene que pasar por eso antes que se le llegue a la mayoría, a la madurez. No. Si uno mira el vecindario, los venezolanos, los argentinos, uno dice, el populismo es una buena etapa, yo no lo creo. Los populismos pueden ser en su origen populares, obviamente, pero en su esencia me parece que son antidemócratas, son personalistas, son generalmente corruptos, son basados en promesas insostenibles, además de eso son monumentalmente clientelistas. Una cosa que los anticlientelistas no generalmente observan. Es un clientelismo, si quiere, estatal, monumental, pero es un clientelismo. Bueno, entonces, y también eso es imposible ignorar en la coyuntura actual, los populismos. Antes la gente de izquierda pensaba que el populismo es necesariamente un movimiento de izquierda, pero sabemos hoy, claro, con el caso inglés, el caso estadounidense, que los populismos pueden muy fácilmente salir de derecha y que eso me parece es algo que vale la pena evitar. A mí me parece que las instituciones de este país también son muy variadas. El senador pregunta, bueno, ¿cuánto? Yo puedo responderle. Él levanta, ¿qué funciona en este país? Mi visión del gobierno colombiano, de los gobiernos colombianos, de la administración colombiana, sector público, que ciertas cosas funcionan muy bien, otras cosas funcionan medianamente, otras cosas no funcionan. Y eso me parece que sí es grave. Y a mí me parece que si yo tengo que finiquitar con la moción, yo digo, si conviene al país la indignación, pero conviene al país la indignación precisa, dirigida y práctica, que tiene chance de tener resultados positivos. Yo creo que aquí hay posibilidad. Yo no desespero de la capacidad colombiana de reformar. Me parece que tenemos ahora una coyuntura muy, muy importante e interesante, porque claro que con todas sus imperfecciones llega un poco de paz. Bueno, la agenda tiene que cambiar, en eso yo estoy muy de acuerdo con el senador Robledo. Si no cambia, me parece que es grave. La agenda tiene que, sí, cambiar. El efecto del conflicto armado ha sido derechista. Me parece que ha oscurecido muchos los problemas del país y la capacidad de solucionarlos. Pero no me parece que conviene rabia, no me parece que conviene pensar en establecimiento. Me parece que hay que enfocar los problemas de distinta manera. Doctor Malcondis, muchas gracias. Tienen 3 minutos para redondear el tema. 3 minutos, muchas gracias. A ver, los enemigos del cambio lo que suelen hacer es hablar de los peligros del cambio. No estoy diciendo que sea exactamente lo que se ha planteado aquí, pero es lo que sucede, ¿no? Puede ser peor el remedio que la enfermedad, decía algún articulista el sábado en algún periódico. Y es cierto que cuando se toman decisiones de cambio pueden suceder cosas indeseables. Eso puede suceder, ese es un riesgo que está allí. Pero también pueden suceder cosas deseables. Si las cosas están mal y no hay cambio, estamos seguros del desacierto, del error. Entonces, la idea del cambio es una idea que tiene varias posibilidades. La idea de sostener el statu quo cuando el statu quo está mal, cuando las ideas son incorrectas, con lo que sucede no es bueno, es estar uno seguro de que no corre riesgos. No corre riesgos porque está en la certeza del error. O sea, puede estar seguro que siempre le irá mal porque las cosas no se deben atender como se deben atender. Entonces, aquí el punto que hay que tener en cuenta es este. O sea, el cambio puede ser un cambio positivo. Y la historia de la humanidad nos dice que la tendencia
general y universal de los cambios es de signo positivo. Ahora, siempre ha habido quienes meten susto con el cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo en la mitad del siglo XIX, aquí alguien escribió todo un texto para explicar que la Biblia decía que no se debieran acabar los esclavos porque se acababa el mundo. Y entonces, con la Biblia en la mano, defendieron los esclavos. También hubo quien, cuando la independencia de España, dijo, pero ¿cómo este país de indios y de negros va a independizarse del rey de España, que tiene su poder nada menos viniendo del cielo? Eso no puede suceder. Cuando se empezó a hablar de derechos de las mujeres, miércoles, ¿cómo le van a dar el voto a las mujeres? ¿Quién sabe qué decisiones horribles van a tomar? Y siempre ha habido un discurso anticambio, siempre ha habido un discurso del establecimiento. Usemos esa frase, entiendo las preocupaciones que tiene el profesor Malcolm, y claro, puede que no sea la mejor palabra, pero ustedes la escogieron, se ha podido hablar, no sé, del sistema, del combo, de lo que sea. Lo que se estaba intentando era reflejar pues todo un poder establecido. Entonces, a esta idea del cambio hay que sumarle otra idea que es clave, que es la idea del valor. Particularmente se lo digo a los jóvenes. Francisco Mosquera es una frase que a mí me inspira mucho. Él dijo, el valor es el hálito vital de toda empresa desbrozadora del progreso del hombre. El hálito vital es el soplo de vida de toda empresa desbrozadora del progreso del hombre. Si Colón no hubiera sido un valiente, nunca hubieran encontrado América. Todo lo que tenemos en la historia de la humanidad ha tenido que ver con un deseo de cambio, un deseo genuino y honrado de cambio, y al mismo tiempo que haya habido los valientes que estén dispuestos a dar el paso. O sea, aquí el 20 de julio de 1810, cuando aquí en Santa Fe alguien dijo, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si eso no hubiera sucedido, el virrey Sámano o los nietos, los tataranietos del virrey Sámano seguirían gobernando a la Nueva Granada. Entonces, no le temamos al cambio, ni le temamos a irritarnos. Ahora, por supuesto que hay que hacer el esfuerzo por hacer las cosas bien. Y ojo con esto, populismo es el nombre que se inventaron en Colombia hace muchos años para llamar a todos los que no pensamos como ellos. Todo el que no piense como ellos, en últimas, como el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, el libre comercio, somos populistas. Somos populistas, ¿por qué? Porque estamos en el error como los bárbaros de los que hablaba Roma. El que no era romano era bárbaro. Doctor Robledo, gracias. Doctor Malcolm Diez, 3 minutos. Sí, mi definición de populismo fue más, digamos, si quiere, académico. Yo no soy de los que tildan al pueblo, por ejemplo, y los partidos de izquierda en este país como populistas. Eso, entonces, es una diferencia, yo creo que no es tan grande entre el senador y yo. Sí, si uno mira la historia reciente, yo vine al país primero en el año 50. Yo creo que el país, no el año, hace 50 años, perdón, no soy tan viejo, ¿no? Y 63 yo vine acá, más de 50 años. Yo que he visto es un país que tiene una capacidad de cambio bastante, para mí, notable. Claro que yo soy inglés y los ingleses somos poco revolucionarios, etcétera, etcétera, y somos elitistas y clasistas. Eso, de cierto modo, hay que confesar que es nuestro índole. Pero les digo, uno tiene aquí un enorme cambio social en este país en los últimos 50 años, que no ha sido en su totalidad mal manejado. Uno ha tenido un enorme cambio, por ejemplo, en la posición de la mujer. Yo sé que eso no es uniforme en todas las clases y partes, pero existe. Uno ha tenido aquí una expansión en la universidad, en la educación superior enorme, que eso también incrementa mucho la capacidad del país para analizar y solucionar sus propios problemas. Hace 50 años, cuando yo llegué, no hubo casi ciencia política, no hubo ninguna capacidad de análisis de muchos de los problemas que tiene la nación. Eso me parece que todavía es imperfecto. Yo creo que el enchufe entre la inteligencia nacional, el talento nacional, es imperfecto. Pero me parece que va incrementándose. Y me parece que en eso yo sí regreso, si quiere, a mi posición de reformista. Termino con un énfasis en lo que yo creo que está llegando aquí. Y es ese esquema gobierno-oposición del gobierno Bajo, que la gente reconoce
el papel de la oposición y que en una democracia la oposición trabaja para reemplazar la gente anterior, que uno tiene la vieja cosa de alternabilidad en el gobierno. Y en eso me parece que es lo que uno espera que va a funcionar. Y eso necesita no tanto la rabia generalizada, lo que necesita es el tipo de trabajo político que, un ejemplo de eso es el senador Robledo. Doctor Malcolm Diez, muchísimas gracias. Perdón, se acabó el tiempo. al fin. Le cedo el turno a mis colegas, Juanita León y José Vicente Arizmendi. Tiempo de preguntas. Gracias. Senador Robledo, una de las estrategias del uribismo durante el plebiscito fue que la gente saliera a votar emberracada. ¿Qué opina usted frente a esta pregunta de esa realidad que después se comprobó? Yo diría que eso planteado así fue una estrategia de engaño, a mi juicio. Y por supuesto no la puedo compartir, ¿sí? No la puedo compartir. Pero digamos que apelar en un discurso a que la gente se entusiasme, a que la gente crea que este país sí tiene arreglo, que tiene futuro, que se invite a la lucha, a la movilización y a la rebeldía, ese es un discurso que es completamente lícito si va acompañado, por supuesto, de unas ideas correctas, ¿sí? De otra manera, pues si lo que se resulta ser es un instrumento para el engaño, pues es inaceptable. Pero como inaceptable puede ser ese discurso, es el discurso de comprarle a la gente el voto, o cambiárselo por mermelada, o por echar distintos cuentos. Entonces, yo insisto en mi idea de que el mal uso de ciertas realidades no puede desconocer las realidades, ni puede convertir esas realidades y esas necesidades. Yo repito, la gente se molesta porque tiene razones para molestarse. Esa es la norma. Es más, yo voté el sí, hice una campaña muy fuerte al sí, pero reconozcamos una cosa, mucha de la gente que estaba movilizada contra el no, estaba movilizada sin necesidad que le dijeran nada, porque ese era un tema bastante complejo, ¿sí? Que tenía heridas profundas en la vida de los colombianos. Yo por eso ese debate lo hice con el tono más respetuoso que pude. Juanita debe acordarse que fue muy al análisis el más sensato posible. Pero digamos que esas son realidades que están allí. Insisto, no se trata de manipular a la gente, pues además para conducirla a ideas que no son. Eso no es aceptable. Ahora, también digamos que las ideas que a mí me parece que no son, a otro le puede parecer que sí son. Ese es también parte del debate democrático. Y una de las cosas positivas que tiene que la gente se sensibilice, se irrite, etcétera, es que se interesa más, y en la medida en que se interesa más va a ser, la calidad del debate va a mejorar. Una de las cosas peores que nos pasa en Colombia es el desinterés de tantos colombianos sobre los problemas de su propia vida, y eso es extremadamente grave, porque entonces ese es un pueblo que no se moviliza, no se interesa ni en uno u otro sentido, y repito, el statu quo es muy indeseable. Profesor, yo por naturaleza también soy más reformista, como se dice, pero pensando en los cambios en Colombia, si uno piensa como grandes cambios que ha habido, como la Constitución del 91, el acuerdo de paz ahorita que va a propiciar una cantidad de cambios, de alguna manera detrás de eso hubo años de rabia, digamos, de unas guerrillas, y que estos grandes cambios han resultado como producto de una negociación con ellas también, aunque la Constitución del 91, digamos, puede haber una duda de si fue para incorporar al M-19 o no, pero los del M-19 sienten que la Constitución se hizo gracias a ellos, que obviamente tenían mucha rabia para haber podido hacer lo que hicieron. ¿Qué reacción tiene usted frente a eso? A mí, yo repito lo que di mi opinión anteriormente, que a mí me parece que el conflicto armado no era progresista. Yo creo que los que aprovecharon de eso fueron elementos conservadores de derecha. Entonces yo no creo que si la rabia está representada por la guerrilla, yo no creo que la rabia era una fuerza progresista en este país. Entonces, eso claro que no es una opinión tan corriente. Me parece que los colombianos han sido sumamente indulgentes y siguen siendo sumamente indulgentes con métodos violentos de hacer la política, que me parece que no son aprovechados por las fuerzas progresistas del país, los opaca. La izquierda aquí ha sufrido mucho más que la derecha por la presencia de la guerrilla.
Profesor Diz, de alguna manera el senador Robledo consiguió modificar un poco la pregunta, pues la pregunta no era sobre el cambio, sino sobre la rabia. Entonces, quisiera preguntarle a usted cree que la rabia puede conducir al cambio? Ay, sí, bueno, eso yo no voy a ser muy semántico. La palabra rabia me parece un poco algo distinto de eso de indignación o de pasión o de fuerza crítica. Rabia me parece demasiado difuso, demasiado inconsciente. Yo sé que, pero eso es de cierto modo una nimiedad, pero yo lo critiqué por eso de mi deseo de insistir sobre la precisión en la crítica. Eso fue mi distanciamiento de rabia. Yo considero mucho lo que el senador Robledo dijo, que no se puede hacer cambios sin pasión. Y hacer política es pasión. Uno no puede ser, bueno, uno no puede ser un político bueno y decente sin pasión. Eso me parece que, pero no, eso es un quibble, como decimos en inglés. Tal vez es que yo, espero que no estén decepcionados, porque yo no creo, sinceramente no creo que la distancia entre nosotros dos es grande. Pero yo sí creo, yo sí insisto en mi crítica del populismo. Tenemos en el mundo, tenemos el Brexit inglés, tenemos a Trump, tenemos a los chavismos, que me parece un enorme desastre para el país vecino. ¿Cuánto tiempo va a costar a los venezolanos recuperar de eso? Y esas políticas altamente divisoras. Ustedes dicen que Colombia es polarizado. Yo creo que no. En Colombia sí hay peleas, y hay etc. Pero este no es un país polarizado en el sentido que Venezuela es un país polarizado. El costo de políticas que hacen eso, pueblo versus arriba, así sin discriminaciones, sin matices. Eso me parece que tiene un costo para una nación muy grande. Y que en el caso clásico de eso me parece a mí Argentina. Y decir que eso es un buen remedio, no. Senador Robledo, volviendo un poco en esta línea de la rabia y el populismo, entiendo que las élites o la gente que se beneficia del status quo no va a querer que las cosas cambien, pero también en este caso de la rabia sí hay figuras populistas que desde ya las estamos viendo, ¿no? O sea, entre su campaña y la del exalcalde Petro, pues hay una diferencia en términos de cómo se moviliza la rabia. Entonces, yo sí quisiera preguntarle si usted cree que sí hay riesgos populistas en Colombia. Digamos, que vayan más allá de que obviamente todo el mundo quiere el cambio, pero los métodos y las instituciones hacia las cuales se dirige esa emoción son muy diferentes en casos de personas que quieren el cambio. Yo diría esto, Juanita. Primero, insisto, yo intenté evitar la palabra rabia porque pienso que le pega una distorsionada a la discusión, porque la rabia se asocia como con la irracionalidad y como con hacer cosas indeseables. Yo por eso intenté usar otra palabra. Me uno a la idea del profesor Malcolm Diz cuando él dice que no se puede explicar la guerrilla en Colombia por la rabia. Eso no es cierto. Ese es un debate que nunca se hizo en Colombia, ni antes ni en el proceso de paz, pero ojalá algún día se hiciera. Ahora, todo proceso de cambio contiene un riesgo. Cuando yo me vine a estudiar a Bogotá, no se me olvida el día, una noche bastante fría y lluviosa, yo decía, bueno, pero estoy cambiando mi vida. ¿Sí será un cambio positivo? ¿Será un cambio positivo? ¿Sí podré terminar en la universidad? ¿No podré terminar en la universidad? ¿Me voy a congelar en este páramo? ¿Sí? Nadie sabía, Juanita. Entonces, el punto es que la gente se irrita y se molesta queramos o no. Y eso inevitablemente genera procesos de cambio. Ahí es donde entra el debate político. ¿Qué tipo de cambio es el que queremos hacer? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el cambio, bueno, tampoco es que hubo tanto. Eso es un cuento pues, que nos han echado. Ese fue el mismo establecimiento
en este caso el que ganó, utilizando la irritación para hacer un discurso populista, pero para el no cambio. Ese es uno de los riesgos y es una de las cosas que hay que mirar con algún detenimiento en Colombia. Yo decía que en esto no hay sino 3 posibilidades. Una es oponerse al cambio. En eso está el establecimiento cerrado. ¡Ojo al cambio! Claro, pues para ellos es perfecto que nada cambie. 2, proponer un cambio gatopardista es una posibilidad del cambio. ¿Sí? Acuérdense en Gato Pardo, la novela, que algo cambie o que todo cambie para que todo siga igual. Ese es el cambio de aquí de cada 4 años, ¿no? Siempre nos cambian las figuras y las cosas siguen iguales. Y lo otro es proponer un cambio que sea cierto y que sea democrático, que sea un cambio que sea el que le sirva a Colombia con las realidades que se están planteando. En mi caso, por ejemplo, yo no estoy proponiendo, no sé, que se acabe la propiedad privada, que vamos a cambiar todo en 24 horas. No, eso no va a ser así. Pero sí Colombia necesita entrar en un proceso de transformaciones, entre otras cosas, porque, bueno, aquí podemos terminar en complicaciones bastante más graves que las que tenemos si no se hacen los cambios que hay que hacer, porque el modelo y el modo no da más, Juanita. Esto está sostenido a la brava. Ahí sí que digamos con rabia, así la disimulen, ¿sí? Con la rabia de mantenerse, sea como sea en el poder. Pero, senador, el proceso de paz que promovió, pues, que no hay nadie más representativo de la oligarquía bogotana, del establecimiento como Juan Manuel Santos, ¿ese proceso de paz no es un cambio profundo desde su punto de vista? Es un cambio positivo, es importante y profundo. Yo llevo 50 años oponiéndome a esa lucha armada, la he respaldado, esa lucha nada bueno le dejó a Colombia, no ha debido declararse, y ese es un cambio positivo. ¿Cuál es la tragedia que tenemos con el presidente Santos? Y es el debate que tenemos ahora. Ese cambio, que es muy importante y parece ser un hecho, nos va a servir para dar un salto hacia el futuro o un salto hacia el pasado. Ese es el gran debate de la política de hoy. Ellos quieren, todos ellos, regresarnos a una especie de bipartidismo liberal conservador con nuevos nombres, una especie de Frente Nacional del siglo XXI, mientras otros queremos que haya cambios de verdad en los otros aspectos que no toca el proceso de paz. Este proceso de paz no dice absolutamente nada en serio sobre los demás problemas nacionales. Bueno, tengo un temor, estoy viendo al gobierno intentando meter de contrabando, de una manera fraudulenta, como leyes del proceso de paz, cosas que no son del proceso de paz, Juanita. A esto hay que echarle ojo. No nos van a poner ahora el conejo de decirnos que todo lo que se le ocurre al presidente Santos es el proceso de paz y que además no lo votan por fast track. O sea, ese es el riesgo de saltar hacia el pasado. Por ejemplo, ya se fueron contra la circunscripción nacional, que es probablemente el único cambio democrático de verdad de la Constitución del 91, pues de índole práctica. Y sin embargo ya le montaron discurso, porque hay que bajar el precio de los votos y hay que sacar al voto de opinión de la palestra. Una última pregunta, José Vicente. Bueno, yo creo que por alguna razón la pregunta ¿conviene al país la rabia contra el establecimiento? Se terminó extraviando. Estaba yo pensando, profesor Diz, si cuando el senador Robledo dice lo que cambia a un país es el pueblo, no los dirigentes, y él quiere ser presidente, ¿cómo se combina eso? De alguna manera me recuerda el discurso de Trump, que lo primero que dice es: el poder no está en Washington, sino que lo tienen ustedes, y ese es uno de los signos de populismo. ¿Estoy muy perdido? Bueno, yo no creo en eso. Me parece para niños. Sí. No. Cuando Trump dice... No, eso es demagogia, francamente. Por eso, pero es que, digamos, una de las estrategias políticas es convencer a la gente de que el poder está en ellos y quien lo dice es el que tiene el poder. Sí, el riesgo es que los que practican al extremo este tipo de táctica reciben el poder del pueblo, pero no lo devuelven, ¿no? El caso venezolano es muy claro en eso. No, la gente dice: ay, sí, pero Chávez fue elegido. Sí, pero una vez, digamos, en esencia, porque se manipula el sistema después de eso. Yo creo que también yo soy muy old-fashioned en el respeto de las libertades y de las tolerancias y del pluralismo, si quiere. Los populismos no son pluralistas. Trump no es un pluralista. Yo creo que es un peligro. Reconocemos. Sí. Y eso, y aquí yo creo que los colombianos, en mi experiencia, son, y muchas veces con razón, muy críticos de sus gobiernos.
Aquí es un país que chutura gobiernos en términos de la opinión pública. Uno no tiene popularidad sino cuando es un expresidente. Cuando uno es un presidente, bueno, hay excepciones. Pero sí. ¿Quién define quién es el pueblo? El único modo, digamos, en una democracia es por un sistema electoral con las debidas garantías. Yo sí sé aquí que hay mucha imperfección en eso. A mí me parece que el sistema aquí, por ejemplo, no se puede calificar en ese aspecto de un solo modo. Hay aquí voto de opinión, hay voto clientelista poco amarrado, hay voto clientelista muy amarrado y hay voto que está con amenaza. Hay toda la gama. Pero ojalá que el sistema progrese hasta que prevalece, digamos, el voto de opinión. Yo sospecho mucho que hay gente que dice que ellos saben qué es el pueblo y quién es el pueblo. ¿Yo puedo decir algo? Claro, no, yo voy a insistir en esta idea. Me parece muy grave poner eso en duda. Los países cambian cuando cambian los pueblos. O sea, es que si esta verdad se desconoce, entonces, ¿qué elemento nos queda? O sea, el pueblo no tiene derecho a cambiar las cosas. O sea, ¿qué demócratas somos si ponemos en duda la capacidad y el derecho del pueblo de cambiar las cosas? Esa es una primera cosa que planteo, es interesante para mirarlo en otro debate. Nadie del establecimiento en Colombia está más lejos de Trump que yo. Nadie. Es que Trump es el establecimiento norteamericano, es el Partido Republicano de Estados Unidos que está gobernando hace más de 100 años. En eso no hay que dejarse confundir. Ese es un cambio gatopardista. Está subiendo la bolsa del Dow Jones, ha subido lo que nunca había subido porque están muy tristes los que han mandado en Estados Unidos toda la vida. La oposición o la crítica de Trump a los TLC es para empeorarlos, no para eliminarlos ni mejorarlos, para empeorarlos en beneficio de Estados Unidos y en contra, por ejemplo, de México. Pero además reconozcamos la posibilidad de que las cosas puedan cambiar. Ahora, me parece lamentable que cuando se apela al pueblo para hablar de cambio, eso sea populista. Pero cuando se apela al pueblo para sostener el statu quo, es la genialidad del pueblo que tiene sus dirigentes reconocidos desde hace 100 o 200 años y eso sí, no los van a tocar. Por ese camino vamos a terminar en la monarquía, que es una posibilidad que aquí se podría establecer algún día, ¿no? Es que escojamos a alguna familia que sepa de cosas y sea muy inteligente y la dejen ahí. ¿Para qué meter tanta gente en los debates? Bueno, gracias Juanita, gracias José Vicente. Tienen 2 minutos para redondear el tema. Doctor Malcolm Diez. Yo no quiero aprovechar de mis 2 minutos. Yo no creo que tengo 2 minutos de discurso más. Yo sí repito eso de la coyuntura actual acá. No veo por qué. Bueno, uno tiene mucha preocupación, uno no tiene una coyuntura tan clara. De acuerdo con el senador, hay gente que piensa que se puede poner conejos si quiere en grande, que ese proceso no ha sido sino un juego táctico, que eso de la vaina lampedusiana en exceso, de que todo se cambia pero nada cambia, porque es todo un cambio superficial. Yo creo que eso es un peligro. Si hay mucho político en este país que cree eso, yo creo que van a pagar la cuenta en un momento dado. Yo no creo que eso. Yo sé que en Colombia, de cierto modo, el sistema es que hay desorden, bochinche, marcha, paro, el gobierno se asusta, porque los gobiernos aquí no son represivos. Entonces lo que hacen es que mandan un viceministro con un cheque y una lista de promesas. Y los que protestan reciben el cheque y no creen en las protestas y sigue el sistema el año siguiente con la misma. Eso no es un sistema satisfactorio. Y me parece que yo creo que claro que aquí los gobiernos hacen muchas promesas que no pueden cumplir. Y no pueden cumplir porque no tienen los recursos ni tienen la administración, la capacidad. Pero hay límites de echar promesas chimbas.
Y eso me parece que ojalá que en el proceso confuso, etcétera, para lo que va a seguir en este año que viene hasta 2018, que eso se clarifica. Y yo creo que ojalá con el incremento de la paz, etcétera, la gente cambia, los problemas se ven más claros y que en este país donde sí hay tanto talento y tanto recurso intelectual y tanta capacidad latente, que las cosas van mejorando, que se agarran seriamente los problemas del país. Senador Robledo, 2 minuticos. Sí, yo he estado citando mucho y lo pueden encontrar en artículos míos en internet. He estado citando mucho un artículo de Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, con quien tengo inmensas divergencias, pero él en ese artículo, y también ustedes consiguen cosas sobre este mismo tema de Rudolf Gómez, de Guillermo Perro, o sea, gente muy distinguida del establecimiento, ¿sí? Que dice Alejandro Gaviria, que hace medio siglo en Colombia hubo un pacto entre los partidos tradicionales. O sea, en esos días solo eran tradicionales los liberales y los conservadores, ahora hay otros. Hubo un pacto mediante el cual se le autorizó, se le permitió a la clase política colombiana ganar las elecciones con clientelismo, con auxilios parlamentarios, con partidas, con mermelada, con corrupción, con todo lo que ahora sabemos. A cambio, dice Alejandro Gaviria, estoy haciendo esfuerzos por ser bien fiel, a cambio de que esos partidos tradicionales le autorizaran a la élite económica y social del país un manejo centralizado de la macroeconomía. O sea, que establecieran una determinada manera económica de hacer las cosas, o sea, que definieran quién se ganaba la plata en Colombia. Eso se traduce en eso. Rudolf Gómez dice que ese es un acuerdo, ese acuerdo para hacer política con clientelismo es un acuerdo calculado para derrotar a los opositores y sacar beneficios, digamos, ganancias en beneficio de la élite y de sus colaboradores, o sea, de la clase política. Y entonces dice Alejandro Gaviria que el acuerdo de esos días fue un acuerdo para derrotar el populismo con el clientelismo. O sea, la gran genialidad es derrotar el populismo con el clientelismo. Entonces aquí aparece una discusión que es la discusión clara. Bueno, ¿y qué cosa es el populismo? El clientelismo ya sabemos qué es, pues, pulula. Y miren cómo estamos. Ahora, ¿qué es el populismo? Entonces, claro, ellos mismos lo definen. Entonces, populismo es cualquier cosa que no les guste a ellos. Entonces, si yo digo que la educación debe ser pública y gratuita y de alta calidad y pagada por el Estado, populista. Si digo que la salud debe ser un derecho, populista. Si digo que no hay que firmar TLCs porque destruyen la economía colombiana, populista. Y aquí no hay debate porque a todos nos estigmatizan con populismo. Y ahora que decimos, ole, breguemos a cambiar a Colombia, demos un salto hacia el futuro y no hacia el pasado, populismo, 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 populismo. Y es el viejo truco del coco a los niños para que ellos, que son tan sabios y que todo lo hacen tan perfectamente y que nunca se equivocan en nada, y lejos de ellos el populismo, ellos sí sigan gobernando este país por los siglos de los siglos. Ese fue el mismo cuento que nos echaron los monarcas que decían que el poder les venía de Dios. Entonces, si les venía de Dios, ¿cómo alguien terrenal se atrevía a debatir eso? Pues bueno, vamos donde vamos es porque alguien se atrevió a debatirlo. Senador Jorge Enrique Robledo, doctor Malcolm Diz, muchísimas gracias por haber estado en Sí o No, el poder de los argumentos. Excelente debate. Ya no importa quién lo gane. Le pido a los asistentes en el estudio que por favor, con sus dispositivos, voten. Sí, 1, no 2, indecisos 3, que fue la novedad que pusimos para ver perfectamente quién logra cambiar la percepción del auditorio, y espero que los resultados me los den rápidos. ¿Sí o no, Juanita? Eso, frente a eso también. Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio, porque claro que la pregunta no le gustó mucho al senador Robledo, ¿no? Conviene la rabia. La palabra. Al país. No le gustó la palabra rabia. Sí, porque tiene una connotación que lo mismo la nota del profesor dice, tiene una connotación ahí. Es que ese es el riesgo. El riesgo. Sí, pero ese es el sesgo. Pero fuera del debate, senador, ¿usted cree que aquí la gente no tiene rabia? Tiene muchas razones para estar, pero hay muchas razones. Claro que sí. O sea, alguien en un Transmilenio, pues como peor que una sardina en una lata, si va sonriente, sospechoso, ¿no? Sí, claro. Sí. Y al doctor Malcolm Diz, siendo inglés,
se sabe todos los colombianismos. Es que es colombiano, nacionalizado colombiano. El acento es irremediable. El acento, pero la palabra, por ejemplo, bochinche. Perfecto, me dicen que ya tienen los resultados. Entonces, por favor, los ponchamos. Resultado sí, 77. No, 21%. Indeciso, 4. Ganó el no. Pero independientemente ganó el doctor Malcolm Diez, pero de todas maneras los felicito porque fue un excelente debate con excelentes argumentos. Un aplauso, por favor. A todos, muchísimas gracias por haber presenciado este debate, sí o no, el poder de los argumentos. Y volvemos el próximo mes con otra pregunta. Muy buenas tardes a todos.